La verdad revelada de Ezequiel, la visión sagrada que transformó la fe y cumplió el plan divino en el año quinto del exilio del rey Joacim, en la tierra de los babilonios, el profeta Ezequiel se encontraba sentado junto al río Quebar. La tristeza y la desesperanza invadían su corazón mientras recordaba la caída de Jerusalén. Su pueblo, disperso y oprimido, había caído en el pecado y había olvidado a Yahvé. Los ecos de su sufrimiento resonaban como olas en el río, llevándose consigo cualquier atisbo de esperanza. Pero aquel día, algo celestial estaba a punto de suceder. De repente, el cielo se abrió, y una tempestad rugiente de vientos huracanados se cernió sobre Ezequiel. Llamas vivas danzaban con una gloria que iluminaba incluso la oscura tristeza de su alma. Los seres vivientes surgieron ante él, cada uno con 4 rostros, la grandeza del Señor se revelaba en cada giro y aleteo. Las ruedas, llenas de ojos, giraban sin cesar, simbolizando la omnipresencia y la soberanía de Dios sobre toda la creación. Un estallido reverberante de poder llenó el aire, y entre el destino de su pueblo y la majestad de Dios, Ezequiel fue llamado. Hijo de hombre, oyó una voz que resonaba con autoridad: te envío a los hijos de Israel, a naciones rebeldes que han rebelado contra mí. Era el mandato de Dios, una leyenda que transformaría su vida y el futuro de su nación. Al sentir el peso del llamado divino, su corazón se vio atravesado por el temor y la confianza. La angustia por la incredulidad de su pueblo se apoderaba de Ezequiel. ¿Cómo podría su voz ser escuchada en medio de la desesperanza que había invadido sus corazones? Reflexionando sobre la advertencia del Señor, recordó la consigna: dile a mi pueblo que se arrepienta, que se vuelva de sus caminos malvados. Las palabras del profeta se convertirían en un grito de advertencia y esperanza, y Ezequiel sintió como la fe empezaba a arder dentro de él, a pesar del desamparo generalizado. Mientras el viento helado soplaba a su alrededor, la visión se intensificó. Claro estaba que la gloria de Dios era la respuesta a cada pregunta. La tempestad se embelesó en torno a él, y en su caos sutil, contempló el futuro. La voz de Dios resonó de nuevo: mira a los huesos secos, y Ezequiel comprendió. La vida podría brotar donde la muerte parecía reinar. Un futuro de resurrección y redención se dibujaba ante sus ojos espirituales. Aunque su corazón fue oprimido, la esperanza empezaba a renovarse. Mientras la gloria divina colmaba su interior, sus pensamientos se llenaron de promesas. Yo haré un pacto nuevo con ellos, un corazón nuevo les daré, repitió en su mente. Armado con esta certeza renovada, Ezequiel se preparó para llevar el mensaje de restauración. Sin embargo, la pregunta seguía dibujándose en su corazón: ¿serán los corazones de su pueblo lo suficientemente receptivos? Una mezcla de temor y expectación envolvía su ser mientras se adentraba en el corazón de su misión. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Ezequiel, quien había sido llamado a ser un atalaya en medio de un pueblo incrédulo, se encontraba en el epicentro de la obra divina. El gran esquema del plan de Dios comenzaba a desplegarse, y en su interior reinaba una certeza ardiente: la vida volvería a brotar en su pueblo. La visión se tornó un eco inextinguible, mientras se preguntaba cómo se manifestaría la intervención divina sobre este pueblo perdido. Ezequiel se levantó, junto al río Quebar, con un nuevo fuego ardiendo en su corazón. El peso de la revelación lo impulsaba a proclamar el mensaje que el Altísimo le había encomendado. Sin embargo, para un profeta en medio de la decepción, las dudas aún susurraban a su alrededor como sombras persistentes. ¿Cómo hablaré a un pueblo endurecido, un pueblo que ha sellado sus oídos y ha cerrado su corazón? Se preguntaba, mirando el horizonte perdido ante su mirada cansada. Al caer la tarde, su mente se llenó de la imagen de aquellos huesos secos. En su visión, el Señor le había mostrado cómo el aliento de vida resuena aún en la desesperanza. Un susurro profundo de la voz divina rompió el silencio: profetiza a estos huesos, y diles: oíd palabra de Yahvé. Ezequiel entendió que aquel acto de obediencia sería el catalizador que su pueblo necesitaba. Solo a través de la palabra de Dios hay redención, reflexionó,
y esta verdad lo llenaba de la determinación que había estado buscando. En su interior, la presión del llamado lo llevó a orar una súplica intensa a un Dios que había hecho promesas de restauración. Con cada respiración, se recordaba la certeza de que el Señor nunca abandona a sus siervos. La visión de los huesos secos resonaba en su mente, cada fragmento de realidad le revelaba un futuro lleno de posibilidades en manos de un Dios omnipotente. Ezequiel se aventuró a pensar que, si Dios podía traer vida sobre aquellos huesos, también podía tocar los corazones endurecidos de su pueblo. La angustia que lo había acompañado durante tanto tiempo empezó a disiparse, reemplazada por una esperanza palpable. ¿Sería posible que la nación sedienta pudiera abrir sus ojos y volver a su Creador? Al día siguiente, Ezequiel fue al lugar donde se reunía el pueblo. El aire pesado de resignación y decepción lo rodeaba. La multitud, sumida en la opresión de su situación, prestaba poca atención a su llegada. Pero él, sustentado por la fe en un Dios que da vida, comenzó a proclamar: así dice el Señor, os traeré de vuelta, pueblo mío. Os daré vida y abundancia. Ezequiel 37, 5. Aunque los rostros de los hombres y mujeres estaban marcados por la tristeza y la desesperanza, sus palabras empezaron a llenar el espacio con un eco inquebrantable. Algunos miraron con escepticismo, otros con curiosidad. Sin embargo, algo en su voz, una chispa de la gloria de Dios que irradiaba de su ser, comenzó a calar en los corazones de aquellos que oían. Mientras hablaba, el viento soplaba con una frescura inesperada, llevando consigo el mensaje de restauración hacia quienes se habían distanciado de la vida. Era un momento de divina incertidumbre, la respuesta de los corazones estaba todavía en juego. Pero el peso de la angustia se entrelazaba con un renovado deseo de escuchar. Y así, en aquel instante de incertidumbre, Ezequiel pronunció las palabras que marcarían el comienzo de algo inédito: pueblo mío, viviréis. La fe se alzó como un grito, resonando en la intimidad de las almas. Él sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba convencido de que la soberanía de Dios prevalecería en los corazones de su pueblo. A medida que la multitud comenzaba a responder sutilmente, con miradas interesadas y corazones agitados, una profunda ansiedad se apoderó nuevamente de Ezequiel. ¿Serían solo palabras estas promesas? En el fondo de su ser, la pregunta ardiendo seguía viva: ¿cómo se cumplirá esta restauración prometida, Señor? Mientras su espíritu se debatía entre la fe y la duda, el cielo volvió a resplandecer, y una nueva voz resonó en su corazón: y aquí, llevaré a cabo este nuevo pacto, y los corazones de mi pueblo serán transformados. Las palabras reverberaron con fuerza, dejando a Ezequiel temblando de expectación y reverencia. Era el inicio de un nuevo capítulo, una ola de esperanza se alzaba, y la historia no había hecho más que comenzar. ¿Cómo se revelaría la gloria de Dios en este propósito? La visión del futuro aguardaba, y en la ansiada restauración, el pueblo encontraría su redención. Pero la clave estaba aún por descubrirse: el siguiente movimiento del plan soberano de Dios se mantenía oculto, dejando a Ezequiel en la anticipación del misterio divino por venir. Y sucedió que, en aquellos días de incertidumbre, el corazón de Ezequiel latía con la fuerza de un trueno, determinado a ser el portavoz de la esperanza divina. Así se dirigió de nuevo al pueblo, dispuesto a entregar en sus manos el mensaje que transformaría su destino, un mensaje que emanaba de la mismísima esencia de Yahvé. Así dice el Señor: vivificad, oh huesos, y os daré carne y piel, y pondré en vosotros mi aliento. Ezequiel 37, 6. Las palabras volaron sobre la multitud como el aroma de un incienso fragante, rozando las almas marchitas. Los corazones, marchitos por la desesperanza y la angustia, comenzaron a latir una vez más. Ezequiel miraba fijamente a las caras ante él, buscando en cada uno el destello de la fe que había sido apagada. ¿Puede un pueblo vivir de nuevo?, se preguntó, pero confiado en que el poder del Altísimo podría hacer posible lo imposible. A medida que hablaba, una ligera brisa empezó a soplar, trayendo consigo murmullos de esperanza. La voz del profeta resonaba como un eco en el valle de la desesperanza, las miradas algunas veces se cruzaban con escepticismo, pero otras veces brillaban con anhelante expectativa. Este era un tiempo de mirar al cielo, un tiempo de recordar las promesas del pasado, tal como fue escrito: y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 11 y 20. Ezequiel, sintiendo la fuerza creciente del Espíritu, comenzó a profetizar sobre los huesos. A medida que sus palabras emergían de su ser, la visión que había tenido junto al río Quebar empezó a tomar forma.
De repente, un gran ruido se hizo presente, un sonido potente como de un vasto ejército que marchaba. Siguió su voz, y una gran transformación comenzó a hacerse visible ante sus ojos. Los huesos se conectaban, y carne y piel comenzaron a recubrirlos. Era un milagro en acción. Vivid, volvió a gritar, y el eco de su orden se multiplicó entre las multitudes. Era como si el propio aliento de Dios hubiese descendido, dando vida a lo que estaba muerto. Sus palabras no eran solo afirmaciones, eran una invocación del poder divino que ordenaba que la vida emergiera de entre las sombras de la muerte. En aquel instante, el cielo se abrió, como si lo celestial condescendiera a observar con asombro. Sin embargo, Ezequiel sabía que la verdadera batalla no era solo sobre los cuerpos levantándose, sino sobre los corazones que volvían a latir en sincera adoración. Con una fuerza renovada, Ezequiel proclamó: «Ven, oh viento, y sopla sobre estos muertos para que vivan». Ezequiel 37, 9. Y el viento sopló, llevándolos a la vida, no solo física, sino espiritual. Los que presenciaban comenzaron a llorar, y otros se arrodillaron en reverencia. «El Señor ha escuchado nuestras súplicas», decían unos. «Él tiene un plan para restaurar nuestra alabanza», resonaba en los corazones de otros. De repente, el pueblo comenzó a unirse en adoración, y un nuevo canto se alzó en el aire, una melodía de redención que danzaba entre los corazones restaurados. Mientras el aliento de vida se esparcía, Ezequiel sintió que un peso de gloria descansaba sobre él. La promesa de un nuevo pacto comenzaba a cumplirse, como un río desbordante de gracia y perdón. Pero en su corazón, una inquietud persistía. ¿Cómo se llevará a cabo la transformación definitiva de tu pueblo, oh Señor?, se cuestionó una vez más, sintiendo que el gran maestro aún guardaba un secreto. Así, Ezequiel miró al cielo y sintió que algo más profundo estaba por revelarse. La visión había traído vida, sí, pero Dios tenía en mente una obra mayor, una promesa de restablecimiento no solo de cuerpos, sino de almas. Una luz fulgurante le reveló que vendría un guardián, uno que sellaría la redención de su pueblo para siempre. Las sombras del misterio se deslizaban, y Ezequiel sabía que el Dios que estaba haciendo un nuevo pueblo también estaba por desatar el cumplimiento de la antigua promesa: «He aquí, yo haré nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21, 5. La expectativa colmaba su ser, preparándolo para un nuevo amanecer, en el que se revelaría la plenitud del plan divino. El sol comenzaba a posarse sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y purpúreos, cuando Ezequiel, aún con el ardor del mensaje en sus labios, se retiró a un lugar apartado en la llanura. Allí, el eco de las alabanzas aún reverberaba en su corazón, pero una profunda inquietud le envolvía. «¿Qué más, oh Señor, tienes reservado para tu pueblo?». En vano buscaba respuestas entre las sombras que se alargaban ante él. Poco a poco, la voz del Altísimo empezó a susurrar en su espíritu, como el suave mover de la brisa que arrastra los primeros signos de una tormenta. «Hijo de hombre, vuelve a la asamblea de mi pueblo y habla a la casa de Israel». Las palabras reverberaron en su interior, un comando que no podía ignorar. Regresó a la multitud, donde la esperanza danzaba en los rostros recién avivados. Era como si cada latido recién despertado resonara en un coro de redención. Con el corazón rebosante, Ezequiel levantó la mirada al pueblo, y su voz profundamente penetrante clamó: «Así dice el Señor. Llevaré a mi pueblo de vuelta a su tierra, porque los he guardado en mi corazón desde el principio». Un murmullo se elevó entre los presentes, una mezcla de asombro y temor. ¿Podremos, después de tantas tribulaciones, regresar?, se preguntaban entre susurros, pero la confianza en el profeta crecía. «Y yo haré un nuevo pacto con ellos, un pacto eterno que no romperé». Ezequiel sentía que el cielo mismo se fortalecía al pronunciar aquellas palabras, como si el ámbito celestial apoyara cada afirmación. Mientras su mensaje resonaba, el espíritu se movía poderosamente, y algunos se dejaron caer de rodillas, sintiendo la presencia abrumadora del Señor. Se entregaban a la oración, confiando que el Dios que había dado vida a los huesos secos también restauraría a su pueblo en su totalidad. «Oh Señor, ¿cuándo se realizará este nuevo pacto?», clamaban, sus corazones deseando entender el tiempo divino. En medio de la intensidad de la adoración, Ezequiel recibió una revelación, una visión de un manantial de agua viva fluyendo desde la ciudad que sería reconstruida. En la imagen, el agua se desbordaba, llenando la tierra estéril y llevando frutos de vida a los desiertos de sus almas. «Este es el lugar donde derramaré mi espíritu, y haré habitar mi presencia entre ellos», proclamó con voz elevada,
inundando el ambiente de una expectación santa. La multitud, ahora unida en fervor, estalló en alabanzas, y la atmósfera vibraba con la inminente gloria de Dios. Pero en el corazón de Ezequiel, aún persistía la pregunta, ¿cuándo será esto? ¿Cómo lo llevarás a cabo, Señor? La incertidumbre y la certeza coexistían en su ser, creando un tumulto interno que necesitaba resolución. No obstante, la visión seguía revelando una esencia profunda. Cuando se preparaba para concluir, una sombra cruzó su mente. El Santo de Israel, su Mesías, estaba en camino. He aquí que yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Malaquías 3, 1. La revelación lo posó en un silencio reverente. Era un eco de promesa que alcanzaba no solo a su generación, sino a todas las naciones. Así, en la culminación de su exhortación, Ezequiel proclamó con determinación, escuchad, oh casa de Israel, porque el plan soberano del Señor se está desplegando entre ustedes. Su misericordia y su amor son eternos, y pronto veréis al Salvador que renovará todas las cosas. Y mientras su voz se elevaba, un resplandor glorioso iluminó la escena, con la promesa de un futuro muy cercano lleno de luz y esperanza, palpándose casi como un sueño. El pueblo, envuelto en un sentido de anticipación, aguardaba en silencio. ¿Quién es este que viene? Resonó la pregunta en muchas bocas inquietas, mientras las sombras se retiraban y la luz del día empezaba a desvanecerse. Ezequiel, con el corazón inflamado, sabía que el camino a seguir iba más allá de lo visible, la obra maestra de Dios estaba en movimiento, y así como los cielos se abrían, un nuevo capítulo de redención parecía estar a punto de iniciarse. ¿Cuál sería la manifestación final de este plan divino? Ezequiel se quedó en pie, el eco de sus palabras aún resonando en el aire cargado de fe y expectativa. La multitud, con corazones abiertos, parecía casi contener la respiración, aguardando la siguiente revelación del Señor. Por un momento, el viento cesó su vaivén, y un silencio reverente envolvió el lugar, como si el mismo cielo estuviera prestando atención a la tierra. Escuchad, oh Israel, dijo Ezequiel, sintiendo que la atmósfera cambiaba, que la presencia del Altísimo era tangible. Cuando miréis hacia el horizonte, recordaréis las antiguas promesas de Dios. No olvidéis que Él es fiel a su palabra y nunca quebranta su pacto. Su voz era ahora un murmullo sagrado, suave pero potente, como el arrullo de un padre que conforta a su hijo. De repente, Ezequiel fue tomado por otro impulso divino, un fuego que ardía en su pecho. Y el Señor me mostró una nueva visión, un camino lleno de luz, un sendero que guiaría a los perdidos a la salvación. Por este camino andarían aquellos que anhelan el perdón y la restauración. Se levantará de entre ustedes un nuevo líder, uno que no temerá a los poderosos ni a los injustos, porque el Espíritu del Señor estará sobre él. Mientras sus palabras se deslizaban en el aire, las visiones continuaron tomando forma en su mente. ¿No sabéis que este líder será un nuevo rey? No reinará con cetro de oro o corona de joyas, sino que su justicia será como un torrente que llena cada rincón. Él llevará la luz a las naciones y restaurará a los quebrantados. A través de él, yo derramaré mi amor y mi verdad. La ira que habéis soportado se tornará en misericordia, y la tristeza dará paso a la alegría. El pueblo escuchaba con asombro, sabiendo que Ezequiel hablaba de un futuro incierto, pero irremediablemente esperado. Los murmullos surgieron de nuevo, esta vez cargados de esperanza. ¿Qué más, profeta? ¿Cuándo vendrá este rey? El profeta, sintiendo la urgencia del momento, alzó la mano y clamó, el tiempo del cumplimiento vendrá, pero no será por nuestras fuerzas. Será el cumplimiento de la voluntad del Altísimo. Por su gracia, ustedes serán reunidos de entre las naciones y traídos de regreso a su tierra. Y sabe esto, Él no vendrá solo, su presencia traerá con ella la esperanza de un nuevo comienzo. Las sombras de la penumbra comenzaron a disiparse, y una luz resplandeciente se filtró entre la multitud. Ezequiel supo que lo que estaba por venir era más grande de lo que se atrevía a soñar. Comenzó a sentir que la historia de su pueblo se entrelazaba con el destino de la humanidad misma. ¿No es esta la promesa que Dios ha declarado desde tiempos antiguos?, exclamó. Así como el arca de Noé fue un refugio en medio del juicio, así será este nuevo pacto un refugio para los débiles y los errantes. Escucharé el clamor de mi pueblo y responderé. Aquellos que se vuelvan a mí hallarán salvación. La multitud se unió en un grito de entusiasmo, sus corazones ardían de expectativa, y Ezequiel sabía que las palabras del Señor estaban fluyendo a través de él.
Sin embargo, en su interior, una inquietud creciente le advertía que la revelación no había terminado. Está decretado el día en que se desvelará el propósito más profundo del corazón de Dios, murmuró para sí mismo, sintiendo la intensidad del momento. Y mientras aguardáis, mis amados, sean fieles, porque en el fulgor de la gloria del Señor se revelará el misterio que aún no es conocido. La promesa de un nuevo pacto, de un corazón renovado, se acerca. El tiempo de la reconciliación de todas las cosas ha sido determinado. Ezequiel alzó la vista hacia el firmamento, sus ojos brillando con el reflejo de la verdad divina. En su espíritu, las olas de una verdad eterna se revolvían, y comprendió que el camino hacia la redención estaba vinculado a cada uno de ellos, y la revelación del Mesías estaba a la vuelta de la esquina. ¿Acaso el Altísimo no tiene planes de bien para ustedes? Mantengan la esperanza viva, porque el tiempo se acerca, y las cadenas serán rotas. Las palabras resonaron en el aire mientras la gente se preparaba, sus corazones palpitantes a un mismo ritmo, conscientes de que algo grandioso estaba en el horizonte. Ezequiel, con su espiritualidad avivada, supo que estaba frente a un renacer. Y el eco de la promesa resonó en su corazón: aquel que viene será el que restaurará todo y su gloria llenará la tierra como las aguas cubren el mar. El cielo comenzó a teñirse de tonos dorados a medida que el sol se alzaba en el horizonte, iluminando la escena con su luz cálida y brillante. Ezequiel, aún inmerso en la revelación divina, sentía que el arte de su misión iba más allá de las palabras. La multitud, atenta a su figura, esperaba ansiosa el siguiente mensaje, como si cada rayo de luz llevara consigo un susurro del mismo Dios. Y he aquí, el Señor me ha mostrado, proclamó Ezequiel con una voz llena de determinación, un asombroso jardín en el que se sembrará la verdad. En este jardín brotarán flores de justicia y paz. Sus raíces estarán profundas en la esperanza, y sus hojas ofrecerán sanidad a aquellas naciones que han sido oprimidas. Mientras las imágenes se formaban en su mente, Ezequiel continuó: este lugar será conocido como un refugio, donde los hambrientos serán saciados y los sedientos encontrarán agua viva. Así como dijo el Señor en el Salmo, Él hace habitar en familia a los solitarios, saca a los presos a prosperidad, Salmo 68, 6. Su provisión será abundante, y de este jardín florecerá aquel Rey de Reyes, quien cortará las cadenas que han oprimido a su pueblo. Al escuchar esto, la multitud vibró con una energía renovada, algunos levantaron sus manos al cielo, clamando en oración y adoración. Las generaciones de sufrimiento, desilusión y temor se entrelazaban en un clamor colectivo que se ofrecía a Dios: ven ya, oh Rey prometido. Ezequiel observó sus rostros, reflejando tanto anhelos como una desconfianza heredada de tantas promesas no cumplidas. Conmovido por su fe, decidió intensificar el relato divino: el Señor me reveló que la gloria de este nuevo reino será como el amanecer de un nuevo día. Y en ese día, escucharán la voz del que llama desde el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen en él sendas derechas, Marcos 1, 3. Porque es en este corazón renovado donde se restaurará el pacto, y las naciones implorarán su luz. Sin embargo, una sombra pasó por su corazón al recordar el costo de esta grandeza. Oh, pero cuidado. La senda de la redención no será sin sufrimiento. Así como el grano de trigo debe caer en la tierra y morir para llevar fruto, Juan 12 y 24, así también aquel que será levantado entre ustedes deberá soportar el peso del mundo. El sacrificio del justo será el medio de nuestra salvación. La multitud se estremeció ante estas palabras, conscientes del sacrificio que se vislumbraba. Algunos murmuraban en voz baja, preguntándose si estarían listos para enfrentar lo que venía. Sin embargo, Ezequiel les recordó: no teman, porque en la oscuridad, su luz resplandecerá aún más, y en el sufrimiento, hallaréis un Salvador. El Altísimo ha determinado que la restauración del hombre será a través del quebranto del Hijo. Los corazones comenzaron a arder por la esperanza que, aunque puestas a prueba, no fallaría. Así que, quédense firmes. Y cuando el día llegue, estarán listos para levantar sus ojos y ver la salvación que viene desde el cielo. Los que claman serán contestados, y los que buscan hallarán. Por eso, esperen ansiosos, porque su Redentor se acercará y traerá consigo la nueva vida. Ezequiel sintió el peso de la inminente verdad sobre sus hombros. Sabía que las revelaciones del Señor no solo eran para su tiempo, sino que resonarían a lo largo de las generaciones. En su corazón, la certeza de que algo trascendental estaba por materializarse comenzó a afianzarse como una roca. ¿Acaso no se acerca el nuevo pacto,
cuyo autor es el que ha de venir, exclamó, mientras el eco de sus palabras dejaba a la multitud en un estado de expectación ferviente. La obra de Dios no puede ser contenida, será una ola imparable que abarcará toda la tierra. Y lo que ahora es un misterio, entre poco será revelado en todo su esplendor. Con una luz sagrada envolviendo su figura, Ezequiel concluyó con un llamado resonante a la fe: mantengan el corazón abierto y la mirada fija, pues el tiempo se aproxima en que el Altísimo mostrará su sabiduría en conexión con su plan eterno. Aquello que han anhelado por generaciones pronto será revelado, y la gloria de su reino será evidente para todos. A medida que Ezequiel finalizaba su proclamación, un murmullo reverente recorrió la multitud. Los ojos se levantaron, reflejando no solo el anhelo, sino también la incertidumbre de lo que estaba por venir. El aire estaba impregnado de una expectativa palpable, un eco de voces que clamarían por la liberación, mientras el sol ascendía alto, creando un fulgor que destacaba la figura del profeta. Escuchen, dijo Ezequiel, su voz resonando con una autoridad que hacía temblar las almas. El Señor me ha guiado hacia las profundidades de su consejo misterioso, y en el corazón de este mensaje hay una verdad que debe ser entendida: la llegada de aquel que llevará el peso del quebranto no solo traerá sufrimiento, sino también una revelación sublime. Mientras hablaba, visiones comenzaron a llenar su mente. Imágenes de un camino polvoriento se entrelazaban con la representación de un trono glorioso, donde aquel que había sido prometido cruzaría el umbral del mundo. El Hijo del Hombre, murmuró, el que llevará nuestras transgresiones y por cuyas llagas seremos sanados. Él es el puente entre el cielo y la tierra, el nuevo pacto que brotará de la tierra seca. El semblante de Ezequiel se tornó serio. Pero oigan esto, amados míos, porque esto también se ha dicho: la piedra que desecharon los edificadores, esa ha sido hecha cabeza del ángulo. Salmo 118, 22. No todos los que miran hacia la luz comprenderán ni aceptarán la manifestación de su gloria. Habrá oposición, y algunos soldados del temor llevarán banderas de desconfianza, con el propósito de desviar a muchos del sendero recto. La multitud se estremeció ante sus palabras. Habrá un remanente, continuó, firme, un pequeño grupo que sostendrá la antorcha de la fe y perseverará en la verdad. Ellos edificarán sobre la roca, integrando el aliento del cielo a su caminar, incluso cuando la oscuridad intente consumir. No temáis, porque el nombre del Altísimo es una torre fuerte, los justos correrán a ella y estarán seguros. Proverbios 6 y 10. Entonces Ezequiel se inclinó hacia adelante, instando a los corazones a permanecer atentos. Vengan a mí, vosotros los que tenéis sed. La multitud se inclinó más cerca. El agua viva, la que saciará sus almas y durará por la eternidad, está disponible para todos los que anhelen de verdad. El Señor no hace acepción de personas, en su gran amor, Él extiende la mano a cada uno de ustedes. A medida que estas palabras se disolvían en el aire, Ezequiel sintió la presencia abrumadora de la gloria de Dios rodearlo. Sin embargo, al mismo tiempo, una nube oscura apareció en la distancia, un murmullo sibilante comenzó a formarse detrás de él, un sonido que era como el eco de un lamento. El enemigo no se rendirá sin pelear, y la batalla por sus almas está en marcha, advirtió Ezequiel, su voz trayendo tono de urgencia. Mientras la luz del sol comenzaba a apagarse lentamente y las sombras se alargaban en la tierra, el profeta levantó la mirada y proclamó una vez más: el propósito de Dios no será frustrado. Porque se acerca el día en que la revelación completa de su plan será conocida, y las naciones verán a su siervo en toda su esplendorosa plenitud. Aquello que ha sido oculto pronto será manifestado, y lo que hoy es un susurro lejano, un día resonará como un grito de victoria. La multitud escuchaba atenta, los corazones palpitaban ante la promesa de un futuro glorioso, pero también con el temor de lo que eso podría implicar. ¿Estáis dispuestos?, preguntó Ezequiel, su mirada recorriendo los rostros inquietos. ¿Estás dispuesto a ser parte de esta obra viviente? Así concluyó el mensaje de Ezequiel, envuelto en un manto de misterio, las luces de la esperanza y las sombras del temor se entrelazaban en un futuro inminente. La pregunta quedó flotando en el aire, como un gancho que desvelaba más del plan soberano de Dios, un llamado a la fe, y un eco de posibilidades despiertas que aún estaban por cumplirse. La multitud aguardaba, no solo en silencio, sino con el latido de un anhelo intenso. Listos para descubrir lo que el cielo había planeado. El viento sopló suavemente, trayendo consigo un susurro, como si el mismo cielo estuviera en expectante comunicación con el corazón de la tierra. Bajo la sombra de un olivo frondoso, la multitud permanecía estancada en el tiempo, todos compartiendo la misma respiración, una mezcla de temor y esperanza.
Ezequiel, con la mirada fija en el horizonte, sintió como la presencia del Altísimo se intensificaba a su alrededor. Escuchadme, pueblo mío, comenzó de nuevo, su voz resonando con un eco profundo que parecía atravesar las generaciones. El Señor ha preparado un camino de redención, uno que pasa por el sufrimiento y culmina en gloria. No temáis a los invasores de la fe, ellos no conocen el poder del Creador. Porque Israel es como un manantial de aguas vivas, Jeremías 2:13. Los rostros de la multitud eran un paisaje de inquietud, pero al mismo tiempo, los ojos reflejaban una chispa de luz. Pronto seréis testigos de las obras de Dios, y aquellos que están en la oscuridad verán una gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, a los que vivían en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido, Isaías 9:2. Mientras hablaba, los recuerdos del exilio y la desolación dejaron huellas en los rostros de muchos. La impotencia y el anhelo de un pasado glorioso se ausentaban en un vacío que solo la esperanza podía llenar. La restauración es un decreto divino. Él cambiará nuestra tristeza en danza y nuestro lamento en alegría. Traeré de regreso a los que se fueron al cautiverio, los oiré cuando clamen, Salmo 126, 5-6. A medida que las palabras caían como lluvia sobre la tierra reseca de los corazones ansiosos, una atmósfera ágil comenzaba a llenarse del aire expectante. ¿Quién se alza contra la voluntad de Dios? La ciudad que se autodenomina fuerte caerá, y los fuertes serán derribados. Alzad vuestros ojos a las colinas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra, Salmo 121, 1-2. Entonces, una revelación lo cautivó mientras el cielo pareció abrirse sobre él. El tiempo se acerca, cuando el Espíritu del Altísimo será derramado sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones, Joel 2:28. La emoción creció, y Ezequiel sintió como su corazón ardía con el entendimiento del propósito. De repente, sintió un estremecimiento que recorrió su ser. El templo será glorificado, y su gloria llenará el lugar. Las naciones se reunirán para adorar, y de cada rincón de la tierra, clamarán, bendito el que viene en el nombre del Señor, Salmo 118, 26. Era un llamado a la unidad, y el sentido de urgencia se volvía palpable. Queridos míos, manténganse firmes como el cedro. Ezequiel levantó las manos al cielo. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Levantaos, guerreros de fe. La batalla por la verdad ha comenzado, y el destino de muchos está en juego. El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, Mateo 11:12. En este clamor, la multitud comenzó a transformarse, despertando de su letargo. Se hizo un silencio profundo. Con cada latido del corazón, el tiempo parecía expandirse. Fue entonces que Ezequiel, con fervor y una llama ardiente en su pecho, declaró, el velo se levantará, y los que buscan hallarán, las puertas serán abiertas, e irán a la tierra prometida, porque el Señor ha hablado y su palabra no regresará vacía. Por tanto, nadie se apresure, las promesas de Dios se alinean con su tiempo soberano. La multitud se dejó llevar por la trompeta del llamado divino, y mientras las acciones comenzaban a gestarse en los corazones, un nuevo misterio emergía. ¿Cómo es que todo esto puede ser, si las sombras aún nos rodean? La pregunta se alzó en el aire, marcando el camino hacia la siguiente revelación de su soberano plan, desvelando más de lo que había de cumplirse en el advenimiento del Hijo del Hombre. Ezequiel sintió que la atmósfera vibraba con poder mientras la multitud mantenía su atención en él. Una llama ardía en su interior, instándolo a revelar el misterio que el Altísimo había empezado a desplegar ante sus ojos. Escuchad, pueblo mío, proclamó con un tono firme, no podéis ignorar las sombras que todavía nos rodean, porque en ellas está la prueba del cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, Isaías 43, 19. La multitud se inclinó hacia adelante, sus almas igualmente cautivas por el temor y la esperanza. Ezequiel vio las miradas de angustia y a la vez de expectativa. La nueva gloria será más grande que la anterior, dijo, refiriéndose al templo que había sido destruido. El Señor está en medio de nosotros, y en su poder se cumplirán las palabras de los profetas, como está escrito, la gloria de esta segunda casa será mayor que la de la primera, Hageo 2, 9. Un profundo murmullo recorrió la multitud. Sus corazones latían al unísono, mientras la anticipación en el aire se volvía palpable.
sin embargo, había un peso en cada paso del profeta. El peso de una revelación que estaba comenzando a incomodarlo. Es cierto que las promesas están cerca, continuó Ezequiel, pero también es cierto que habrá pruebas. Y yo, el Señor, no cambiaré, por eso, vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3, 6. Como sus palabras resonaban, un escalofrío recorrió el grupo. Cada persona sintió el eco de la advertencia como un eco en sus propias almas. El tiempo de la purificación se acerca, declaró Ezequiel, su voz llena de un profundo sentido de urgencia. El fuego de la prueba vendrá, pero de ese fuego surgirá una luz inextinguible, el refinador se sentará y refinará la plata. Malaquías 3, 3. La visión de Ezequiel comenzó a expandirse, y vio en su mente un camino iluminado que llevaba hacia lo desconocido, pero también hacia lo glorioso. Ahí donde hay temor, habrá el resplandor de la promesa. Así como el pueblo en Egipto hizo llorar al Señor con su clamor, así también hoy en nuestra angustia, Él escuchará y actuará. Yo vendré por aquellos que claman a mí. Éxodo 3, 7. Entre sus palabras, una nube oscura comenzó a moverse sobre la multitud, como una advertencia tangible del poder que estaba por desatarse. Las sombras danzaban alrededor de los rostros y un silencio reverente llenó el aire. ¿Os preguntáis cómo puede ser todo esto? La respuesta está en el sacrificio que se avecina, pronunció, su voz resonando con el peso de la profecía. Por eso, yo os digo, el Cordero de Dios es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. El asombro se apoderó de los presentes, en tanto las palabras de Ezequiel caían como maná del cielo, el enviado está a la puerta, y un gran sacrificio cubrirá nuestras faltas. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, 5. Las lágrimas comenzaron a brotar en muchos, pues el futuro que era tan incierto prometía un amanecer de esperanza. Con cada palabra, Ezequiel oraba en su corazón pidiendo al Altísimo que esta revelación no fuera solo un eco, sino una manifestación del carácter divino. No olvidéis esto, oyentes de la palabra, el camino será espinoso, pero el propósito de Dios es fiel. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4 y 33. Y cuando todo parecía estar a punto de colapsar en la incertidumbre, el profeta concluyó con una poderosa declaración, porque el Señor no ha terminado con nosotros. La gloria que ha de venir es más brillante que nuestras pruebas. Y ahora, ante un futuro que lleva su sello, una pregunta persiste en el aire: ¿estaréis listos cuando el tiempo llegue, y las puertas del cielo se abran para derramar el Espíritu sobre toda carne? La pregunta resonó en sus corazones, dejando un eco de misterio y desafío. Aquello que el pueblo había creído como fin, era solo el comienzo del fervoroso plan soberano de Dios que estaba por revelarse en su plenitud. La multitud permanecía en una tensa expectativa, como un arco tendido listo para liberar su flecha. Ezequiel, sintiendo esa palpable atmósfera de anticipación, destacó nuevamente el hilo dorado del propósito divino que se entrelazaba en sus corazones cansados. «Escuchad», clamó, su voz resonando como un fresco torrente. «El Señor ha determinado un tiempo de renovación. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Jeremías 29, 11. Estas palabras reverberaron en el aire como un canto poderoso de esperanza. La multitud, que había estado sumida en el desánimo, comenzó a inclinar sus rostros hacia el profeta, y el fuego del deseo por una nueva vida empezó a encenderse en sus corazones. Ezequiel sentía la presencia de Dios intensificándose, y él, como un hombre llamado, se sintió obligado a revelar lo que aún permanecía oculto. Era como si las puertas del cielo se abrieran levemente, proyectando un rayo de luz sobre su misión. Él vendrá, continuó, y su nombre será grande entre las naciones. Él es el que es, que era y que ha de venir. Apocalipsis 1, 8. Cada palabra que pronunciaba era una semilla plantada en el alma del pueblo, y la imagen del Redentor se alzaba majestuosa en su mente. El tiempo de la espera no sería en vano, un futuro glorioso estaba por manifestarse, y en el centro de todo esto, se encontraría el Mesías. Mientras las imágenes se entrelazaban, Ezequiel sintió una sensación de profundo dolor en su pecho. «Pero debéis estar preparados», advirtió, la urgencia surcando sus palabras. «Porque el camino a la gloria está lleno de sacrificio. Y en un día, la luz brillará en la oscuridad, y muchos serán llamados a la restauración, pero cuando ella venga, no todos la reconocerán». Isaías 9, 2. Esta advertencia,
profundizada por la urgencia del sacrificio que se avecinaba, fue recibida con murmullos de inquietud, pero también de reconocimiento. «Oh pueblo mío», exclamó, sintiendo que el fuego de esa revelación ardía intensamente. «Aquello que habéis de ver está más allá de la comprensión. Seréis testigos del desbordar de su gracia y del advenimiento de la luz que disipará toda sombra. Él dio luz a los ciegos, y hará andar a los cojos», Salmo 146, 8. Con cada frase, sabía que el aire se llenaba de esperanzas renacidas. El caos de un pueblo abatido comenzaba a convertirse en un coro de alabanzas. Sin embargo, en su ser, sentía una creciente inquietud. ¿Estaban todos listos para darse cuenta de la naturaleza del sacrificio que se avecinaba, de la profundidad del amor derramado? El sol empezaba a descender lentamente, y la luz dorada se dispersaba entre las sombras, creando un espectáculo sublime en el firmamento. Ezequiel, sintiendo la unción del momento, se volvió hacia las multitudes y levantó sus manos al cielo. El Señor ha guardado esta promesa en su corazón desde la antigüedad. No temáis, la gloria que se avecina traerá redención. Y en aquel día, cantaréis, alaben al Señor, Él ha hecho grandes cosas, Salmo 126, 3. La fuerte presencia de Dios se hizo tangible. Muchos comenzaron a llorar, cediendo a la fuerza de la verdad y la esperanza desbordante. Ezequiel sentía que su corazón latía con renovada vigor, la fe se estaba avivando entre ellos. «Escuchad», clamó nuevamente. «La espera no será en vano. La visión de un pueblo renovado está emergiendo de entre las cenizas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», Apocalipsis 21, 5. En su corazón, la llama de la revelación ardía con valor. Sabía que los corazones endurecidos podrían despojarse de la desesperanza. ¿Cómo vivirá este pueblo que ha vivido en desolación? Pregunté al Señor y he recibido respuesta: yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Ezequiel 36, 26. La promesa de la transformación real no solo de sus condiciones externas, sino de sus corazones, esa era la verdadera esencia del plan divino. Pueblo mío, continuó Ezequiel, permitiendo que la emoción de lo que había de venirlo guiar. El gran misterio de Dios es que este nuevo pacto traerá la vida a lo que estaba muerto, despertando la adoración que había sido olvidada. Regocijaos, porque la palabra del Señor cumplirá su propósito. Con este llamado, dejó que un silencio reverente se instalara en el aire. El pueblo, viviendo en la expectativa, aguardaba lo que el Altísimo podría revelar en un futuro cercano. ¿Cuál es este Creador cuyo poder inquebrantable logrará lo imposible?, se preguntaban en sus corazones, mientras sus almas anhelaban la llegada de un tiempo glorioso, en el que toda tristeza daría paso a alegría. Sin embargo, en la profundidad del corazón de Ezequiel, mientras sus palabras se deslizaban como susurros de esperanza, la pregunta persistía: ¿está su pueblo listo para el sacrificio, el cual traerá el cumplimiento de todas estas promesas? Las sombras alrededor parecían bailar, y en el silencio de la espera, el misterio de Dios se mantenía firme, aguardando el momento en que la luz de su verdad influiría en el alma de la humanidad. ¿La revelación se acercaba? El aire ya impregnado de expectación parecía confirmar que, pronto, el camino se allanaría y el gran plan soberano de Dios se manifestaría con un poder indescriptible.